siguiente audio fue generado mediante inteligencia artificial. Los Ángeles, AP. Durante más de un año y medio, los líderes del sindicato de actores de Hollywood han estado negociando un nuevo contrato con compañías de videojuegos. Pero si bien los negociadores del Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists, han logrado avances en las negociaciones sobre salarios, los líderes dicen que las conversaciones se han estancado por un tema clave: el efecto que pudiera tener el uso de la inteligencia artificial en este sector. Sexto capítulo de Telescopia. Bienvenidos a todos. Les habla Gustavo Sánchez, gerente de investigación y desarrollo en Ingedaka. Y tengo el gusto de estar acompañado por Manuel Vázquez, doctor en filosofía, ingeniero de producción, quien me va a acompañar en este capítulo para hablar sobre el impacto que puede tener la inteligencia artificial sobre diversas profesiones. Un tema muy actual. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Hola Gustavo, muchas gracias por invitarme hoy y bien, contento de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Esta noticia, que fue, por cierto, generada mediante inteligencia artificial, fue publicada hoy por la Associated Press, por AP, y tiene que ver con este tema del que vamos a conversar porque se está discutiendo una cláusula que proteja a los actores sobre el uso de sus voces, de sus imágenes en aplicaciones de inteligencia artificial. Ya es posible utilizar algoritmos de inteligencia artificial para generar automáticamente las voces que pueden ir en una película, en una canción, en cualquier tipo de pieza audiovisual, y sin necesidad de que la persona realmente lo haga él mismo, ¿no? Y de una forma mucho más rápida, potencialmente más económica para esta empresa, ¿no? Bueno, esta es un ejemplo bastante actual de el efecto que pudiera tener ya o que ya tiene en el presente la inteligencia artificial en el mundo de diversas profesiones. No, es totalmente, sí, es un ejemplo que es particularmente interesante porque es particularmente complejo en el sentido siguiente, no es solo que están reemplazando a una persona para hacer una actividad. En este caso particular, los actores también están, digamos, están celosos de su propia identidad porque te registran, imagínate, te registran tu voz, que es una parte de la identidad humana fundamental, y la independizan de tu existencia y crean contenido con ella. Entonces, no es solo, o sea, una cosa que es importante entender que la relación entre la inteligencia artificial y el trabajo es mucho más profunda que simplemente ser reemplazado. Uno a veces lo ve como la simple sustitución del trabajo humano por el trabajo de una máquina. Y eso yo leía hace relativamente poco un libro en el que se habla del momento en el que surgieron las calculadoras, por ejemplo. O sea, la gente decía, bueno, porque había un rol en los inicios de la industria bancaria y de la industria de los seguros, donde había gente especializada en cálculo. O sea, esa gente eran calculadoras humanas. Y cuando las primeras calculadoras, en la forma más rudimentaria que te puedas imaginar, aparecen, esos roles cambian. Y la tecnología obliga a repensar. Algunos roles desaparecen, otros roles se complejizan. Es verdad bueno, todo este cambio implica un conjunto de modificaciones en la manera como se entiende el trabajo, cómo las diferentes entidades interactúan y por supuesto tiene que haber un marco legal que acompañe eso. Y todavía es algo que estamos viendo, que vamos a ver cómo termina de evolucionar. Ahí habrá profesiones, espacios digamos, de creación y trabajo que serán más afectadas o serán afectadas de una manera más rápida que otra, porque yo sí creo que todas las profesiones en cierta medida van a cambiar por la manera Ujú. como esta nueva tecnología está impactando profesiones, qué sé yo. Uno puede pensar, no, la medicina no va a cambiar, pero sí, la medicina está cambiando, ha cambiado ya. Porque una idea que creo que el valor de esta conversación que estamos teniendo, uno de los valores, es mostrar que este cambio es mucho más complejo que simplemente un simple reemplazo de una herramienta por otra, en el sentido de pensar que uno tiene un recurso humano que simplemente va a reemplazar por otro.
La noticia con la que abrimos la conversación nos da pie para reflexionar sobre eso. Es mucho más allá que un simple reemplazo de recursos. Manuel, por eso es que te propongo que hagamos un repaso de algunas profesiones. Vamos a ir con el cuadro que le pedí a Gemini. Gemini es el modelo de lenguaje de Google Sí, y le pedí que generara un cuadro en donde mostrara en una columna un conjunto de profesiones y en otra columna el posible efecto que pudiera tener la inteligencia artificial sobre estas profesiones. Así que este tipo de modelos es posible utilizarlo y son muy eficientes para ese tipo de cosas. Entonces, ¿te parece si vamos a hacer este ejercicio? sí, claro. Mira, vamos a comenzar con cargos de trabajo, Sí, puestos de trabajo como oficinistas, representantes de servicio al cliente, atención al cliente, esos call centers, etcétera, que básicamente se basan en la atención de llamadas telefónicas, recolección, por ejemplo, de información o de anotar distintos casos de clientes, etcétera. Este tipo de oficios pudieras verse afectados por las aplicaciones de inteligencia artificial que son capaces de interactuar a través de la voz, es decir, directamente de tener una conversación con una persona humana de manera automática. Ya esto es posible hacerlo. Hay muchos casos y esto no es nada reciente. Ya muchos bancos, muchas instituciones han comenzado a tener estos agentes de inteligencia artificial que te pueden guiar para hacer determinadas transacciones. Y la verdad es que hasta hace poco eran bastante básicos, no tenían mucha inteligencia, por decirlo así, y por eso muchas personas preferían no tener que interactuar con este tipo de operadores y preferían directamente esperar a que se liberara un operador humano. Si has sí, tenido alguna experiencia, sí, Manuel. mi banco aquí donde yo vivo tiene un sistema de inteligencia artificial y hay una cosa, es ágil, funciona, tú llamas y algo te atiende, porque no es alguien, pero algo te atiende. Pero el problema de mi experiencia, hay industrias donde todavía es delicado, por ejemplo, el manejo de cierta información personal, el manejo de cierto tipo de transacciones, incluso la flexibilidad, porque el problema es que, por lo menos en la experiencia que yo he tenido con ese tipo de sistemas, como te digo, están ahí, usan y estoy seguro que se ha reducido el número de operadores, pero, por ejemplo, yo tuve una vez un caso, se me había perdido mi tarjeta de débito, tenía un viaje al día, casi que 2 días después, no había manera de que me dieran una tarjeta, el sistema no entendía, no entendía, no entendía, y no pude hablar con un humano sino hasta como una hora después, y porque me tuve que, o sea, me tuve realmente que molestar. Y lo que quiero decir es, o sea, esos son roles que parecen fáciles de reemplazar, y la industria lo piensa así, y está invirtiendo mucho dinero en tener esas herramientas que hasta cierto punto son útiles y tienen un nivel de desempeño alto, pero la reflexión a la que quiero hacer es que hay espacios donde la confianza de lo humano todavía es importante. Y aunque esos roles puedan ser reemplazados, hay momentos delicados en los que tú siempre vas a querer hablar con un humano. Entonces, lo que yo he visto que está pasando es que para transacciones simples, para, qué sé yo, hacer una transferencia de cierto monto, para acceder al saldo de tu cuenta, esas aplicaciones son perfectas, pero si tienes un problema complejo, si tienes que tomar un cierto tipo de decisiones, todavía no están ahí. Y yo siento Claro. que a nivel de la confianza, por ejemplo, en mi caso, yo no confiaría tanto en ese tipo de tecnología para cierto tipo de transacciones muy delicadas. Por eso entonces, para casos más complejos que necesitan un nivel de comprensión de los problemas, ¿verdad? Pudiera mantenerse como existe hasta el día de hoy. Es Si que te parece, Manuel, porque como la lista es larga, vamos a pasar, por ejemplo, al caso de los choferes, de los conductores de vehículos. Este es un caso que se menciona mucho porque varias empresas, como Tesla, por ejemplo, que es una de las más que ha sido más agresiva en esta parte de vehículos inteligentes, se menciona pues que
los vehículos del futuro van a tener muchas funciones inteligentes, avanzadas, con respecto a lo que tenemos hoy en día, ¿no? En que prácticamente todo lo tiene que hacer un humano. En el futuro pudiera muchas funciones ser automatizadas, por ejemplo, cuando tengas que conducir en una autopista, imagínate tú, en línea recta, que no tiene muchas decisiones que tomar, ¿verdad? Y que ya el vehículo puede prácticamente como que guiarse solo. En ese tipo de cosas, pues puede mejorar bastante la experiencia de los usuarios para el manejo, ¿no? Sin embargo, creo que todos estamos al tanto que ha habido accidentes donde involucran vehículos de este estilo, porque es muy difícil reproducir todas las condiciones que pudieran darse en un entorno de manejo real, ¿no? Donde están personas de todo tipo y de todo estilo de manejo allí. Los que tenemos la experiencia de conducir países, por ejemplo, como acá en Latinoamérica o en países asiáticos, por ejemplo, sabemos que en algunos países es bien complicado, hay muchos vehículos de diferente tamaño y de velocidades diferentes digamos, en las carreteras, y se complica mucho, ¿no? Orientarse para un ser humano que tiene experiencia en el manejo y mucho más para una máquina, ¿no? Hace un par de meses estaba de viaje y el taxi que me llevó era un Tesla, que me Ah, llevaba al ok. lugar donde iba. Y uno se monta y tienes o sea, dentro, o sea, tienen una gran pantalla, ese carro tiene sensores por todos lados, detecta movimientos, representa en la pantalla si es un perrito que va caminando, si es un árbol que tienes al frente, el carro que va detrás de ti, el que va al lado, con distancia, te sugiere que te detengas y todo, pero bueno, lo que tú dices es totalmente cierto. Todavía hay un punto en el que el sistema, o sea, tal vez para que eso funcione a la perfección tienes que cambiar todo el sistema y posiblemente esa sea la ambición de los que Claro, desarrollan ese tipo de carro y de tecnología. Es que en algún momento, así como en algún momento de la historia la mayoría de los carros fueron Ford, ellos desean para que el sistema funcione, que casi toda o toda la base automotora sea de ese tipo de ese vehículos estilo. para que Mm, estén integrados. Y en ese mm. momento, posiblemente lo que tú dices, la diversidad de vehículos, las diferentes tendencias de los conductores dejará de ser, digamos, un factor preponderante, pero todavía no estamos ahí. Lo que, y creo que es el mensaje que yo quisiera ir construyendo en la medida que vemos esta lista, es que hay una manera en que la inteligencia artificial va a enriquecer y permite potenciar ciertas interacciones. Por ejemplo, yo creo que es más sencillo hasta cierto punto manejar en un Tesla porque tienes mucha más información, tienes mucha más visibilidad de lo que está pasando y aparte tienes el soporte para cierto tipo de decisiones que en un carro normal. Realmente no he tenido la oportunidad, pero obviamente mientras más información tengas del entorno, mientras más ayuda para entender lo que está sucediendo a tu alrededor tengas, es mucho mejor. La preocupación siempre es sobre el reemplazo y el mensaje que Ujú. quisiera que exploráramos, pues. Es como la inteligencia artificial enriquece muchas profesiones. Es decir, que el impacto no necesariamente es de reemplazo, de negativo, de que la persona va a perder su oficio, sino que al contrario, pudiera verse beneficiado porque muchas funciones que hoy en día no son posibles, pues en un futuro serán muy comunes y se le va a hacer más fácil, más sencillo, más agradable el trabajo que tengan que hacer. Va a contribuir a la seguridad y al mejor desempeño de ese tipo de profesiones, por ejemplo. Otro ejemplo que vemos hoy en día, Manuel, son las personas que trabajan como cajeros por ejemplo, en sectores minoristas, en tiendas. Hoy en día vemos muchos sistemas de autopago en los cuales las personas pueden ellos mismos pasar o escanear los productos y hacer su pago directamente. Esto se está, digamos, probando en muchos sitios. Pues recientemente he tenido la oportunidad de ver muy rápidamente tiendas que han instalado al menos dos o tres cajas de este estilo. Entonces, bueno, esto puede aliviar o venir
hacer un poco más eficiente el servicio en este tipo de establecimientos, ¿correcto? Yo creo, en mi experiencia, hay un balance, y lo digo en general en todas estas profesiones, hay un balance entre lo que, por ejemplo, el caso de la caja es muy interesante que parezca muy simple, porque tiene que haber un balance entre, por ejemplo, el tiempo que yo como cliente quiero pasar haciendo yo la transacción y el apoyo que tengo yo que tener. Imagínate que estás haciendo, qué sé yo, eres una persona que compra al mercado de tu casa una vez al mes, entonces tal vez compras muchas cosas. Si tú Sí, vas a una caja de autopago, el trabajo que tú haces, o sea, te vas a tardar más, es largo, o sea, pero si eres una persona que tal vez como, qué sé yo, vive solo, tienes que comprar algo puntual y es algo muy rápido, la transacción es muy rápida, lo que quieres es tomar tu producto, escanearlo tú mismo, pagar e irte. En esos casos, esas herramientas son más útiles. Entonces, a mí cuando yo pienso en ese tipo de ejemplos, lo que yo veo es que hay un punto medio, tiene que haber un punto medio en el ujú, que la tecnología soporta la experiencia humana del cliente. Una preocupación siempre es que en la lógica económica se supone que lo que las empresas buscan es maximizar sus ganancias y eso lo pueden hacer o generando más productividad, bueno, siempre generando más productividad, pero lo pueden hacer incrementando la producción o reduciendo costos. Entonces, uno de los problemas o de la visión que se tiene de la inteligencia artificial es que es una herramienta que lo que hace, por lo menos en esta etapa primordial, es reducir costos, reduciendo costos operativos. Por ejemplo, dice, mira, yo en vez de tener 10 cajeros, voy a tener solamente 5 y tengo 5 cajas de libre servicio. La visión máxima, digamos, de maximización de reducción de costos, tal vez sea tener puras cajas de libre servicio. Y eso posiblemente sea la visión que algún empresario pueda tener, pero está la contraparte de la experiencia del cliente. O sea, pero te digo, si yo soy una persona que voy a hacer una compra que me voy a tardar yo media hora escaneando los productos, llega un punto en que ya el autopago no es útil para el cliente. Entonces hay un sí, te fenómeno entiendo. al que yo quiero llamar la atención, es ese diálogo que tiene que existir Ujú. entre los usos potenciales de automatización de la inteligencia artificial y de la tecnología en general, los Y otra límites. cosa, Manuel, en el caso del sector minorista, que es un caso que hemos estado estudiando muy de cerca en IGEDACA, pues nos hemos concentrado, hemos tratado de imaginar soluciones interesantes para el sector minorista. Eso que tú dices es muy cierto. Siempre al final la experiencia de la persona, ¿no? Del que va a estar allí interactuando con la tecnología, tiene que ser, digamos, el factor principal y primordial que tú puedas considerar para pensar e imaginar cualquier solución y cualquier tecnología que quieras implementar, ¿correcto? Es que la cosa es entender que no estamos creando un mundo de robots que venden y robots que compran, porque a veces Ujú. los debates tienden hacia esa visión, donde va a haber una máquina, una inteligencia artificial, o como tú lo quieras llamar, que va a estar vendiéndote, que va a estar proveyéndote servicios, y del otro lado va a haber el espejo de eso. Y no es así, o no, o no debe ser así. Manuel, es cierto que, como tú dices, hay personas que disfrutan más o menos la experiencia de la compra y que quiere o está dispuesto a pasar más o menos tiempo allí mismo, ¿no? En el sitio. Hay personas, por ejemplo, que tú sabes bien que también está el avance del comercio o de los sistemas de delivery que prefieren no Sí. tener que ir físicamente al sitio, ¿verdad? Al mercado, y prefieren que más bien ordenarlo por una aplicación. Entonces, yo creo que también eso lo que nos dice, Manuel, es la importancia de que cómo puede una empresa adaptarse a la forma en que los clientes quieren o prefieren ser servidos, ¿no? Tener el servicio ya sea de una forma, ya sea a través de un autopago, de un cajero, a través
que sea rápido y que él no tenga que pagar un estacionamiento. Es decir, todas esas variaciones hay que tomarlas en cuenta. Bueno, podemos seguir rápidamente, Manuel. El siguiente ejemplo que tenemos por aquí es el de los trabajadores en líneas de ensamblaje en fábricas. Yo creo que este es un caso en donde ya desde hace tiempo hemos visto el importante avance en líneas automatizadas, en donde los principales pasos para el ensamblaje de cierto tipo de objetos o de productos mecánicos o eléctricos está realizado por robots, ¿no? Entonces, esta tendencia yo creo que se va a seguir manteniendo porque el costo de los robots, de los brazos robóticos, etcétera, está haciéndose cada vez más accesible. Y bueno, digamos que yo creo que incluso desde el punto de vista humano es complicado para una persona poder seguir el ritmo, el esfuerzo físico que se necesita para poder adaptarse a una producción intensa, ¿no? Como la que es necesaria en algunas ocasiones. Sí, no, Gustavo, ese es un espacio en el que está, o sea, uno de los orígenes de todo esto, y ahí de los esfuerzos por automatizar, por robotizar, por incrementar la productividad a través de la reducción de costos y, bueno, el aumento de la producción. Cuando las líneas de ensamblaje surgieron, el gran, o sea, el movimiento tecnológico, puesto simple, fue el siguiente. La industria antes de las líneas de ensamblaje era parcialmente artesanal, donde una misma persona era capaz de producir casi que o sea, podía, el producto, el artefacto era producido por un artesano hasta cierto punto en lo más complejo que esa palabra puede englobar. O sea, era alguien que conocía y podía ejecutar todas las operaciones para producir un producto o un servicio. La línea de ensamblaje lo que hace es que disgrega todo eso en actividades simples, casi que atómicas, que permiten poner a recursos que no tengan el mismo entrenamiento que un maestro artesano. Por ejemplo, si estás haciendo una silla, tenías un maestro artesano que pasaba un entrenamiento que podía durar años, a tener personas con entrenamiento limitado que realizaban actividades limitadas, actividades puntuales. Y eso aceleró, eso transformó la industria mundial, como todos sabemos. Sí, Hay sí. una película, Manuel, hay una película que yo solía analizar, digamos, con algunos estudiantes, que se llama Tiempos Modernos, de Charles Chaplin. Ajá. Es una película que, no sé si la has llegado a ver, es muy cómica porque tiene que ver con una fábrica en donde Chaplin, que es como un obrero que trabaja en esta fábrica, tiene que pasar el tiempo ajustando unos tornillos, ¿no? A una velocidad que obviamente es imposible poder hacerlo para un ser humano, ¿no? Claro. Entonces, en esa época, a principios del siglo XX, era como una especie de metáfora para hablar sobre lo mismo, ¿no? Sobre la automatización exagerada del mundo, etcétera. Pero lo cierto del caso es que la visión positiva de este fenómeno es que los seres humanos o las personas no tienen que pasar su tiempo haciendo un trabajo repetitivo que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Que no necesita pues de mucha creatividad, de mucha imaginación, y entonces no tener que hacer este tipo de actividades que no tienen mucho valor agregado y sí poder hacer cosas que necesiten mayor, digamos, mayor imaginación, mayor creatividad, algo para los que los seres humanos, pues precisamente esa es nuestra fortaleza, ¿no? En gran parte. No, no podrías haberlo dicho mejor. Hay un punto, hay una ventaja en la producción masiva, es que todos podemos tener productos y servicios que antes eran, o sea, que antes era muy difícil masificar. Y eso, bueno, eso costó que ese tipo de trabajo, de, por ejemplo, de maestros artesanos, se volvió en el mejor de los casos un objeto de lujo. No desapareció, sino simplemente se convirtieron en objetos de lujo porque tú podías producir en una hora 1 millón de sillas, qué sé yo, Mm. mientras el maestro artesano se podía tardar un día. Entonces, tal vez la silla de él sea una silla que a nosotros nos guste más, pero tenemos 1 millón de sillas que permite que todo el mundo tenga, o por lo menos Así que es. todo el mundo tenga acceso a ese tipo de objetos.
Pero eso conllevó, como tú bien estás contando, a una sobresimplificación del trabajo. Tal vez una oportunidad de la inclusión de la inteligencia artificial en el mundo industrial sea solventar un poco esa dinámica y Ujú. permitir que haya más espacios de creatividad, más espacios donde los seres humanos podamos tener habilidades que se corresponden mejor, como tú dices, con la manera como funciona nuestra mente. Así es. Por supuesto, está el punto de la transición, de la evolución a eso, porque cuando tú tienes un rol, por ejemplo, qué sé yo cuando era niño recuerdo en Caracas, había sensoristas por todos lados. Ujú. Ahora, cuando fui el año pasado, después de muchos, muchos años vi uno. Estaba en la torre de la previsora, la única torre en la que he visto uno. Todavía Ujú. queda, claro, en espacios puntuales, por razones, me imagino, de seguridad, es un edificio muy grande, todo eso. Pero lo que el punto es decir que, bueno, también es verdad que hay espacios de transición, hay profesiones que sí van a cambiar, evolucionar, tal vez, bueno, tal vez ya no hay asesorista, pero estoy seguro de que hay alguien que controla los sistemas de los ascensores, pues hay alguien que vigila que los ascensores funcionen bien, o sea, eso es lo que quiero Así es. decir. Y por eso yo trato de insistir un poco en la parte positiva del cambio, es porque el cambio viene, el cambio está aquí. Y Está por, y, pasando, sí. y por negarlo, entonces lo que tenemos es que asumirlo de la manera más resiliente, de la manera más positiva para podernos montar en la ola de lo que viene y de lo que está pasando y navegar. Ahora que lo mencionas, Manuel, y bueno, creo que nos vamos a quedar un poco cortos por el tiempo. La semana pasada estaba comentando que hay un movimiento que surge en algunos países de organizaciones anti-inteligencia artificial. Es decir, hay gente que se está organizando para, de alguna forma, hacerle un boicot a las empresas que utilicen inteligencia artificial y ellas mismas, me imagino que están en contra del uso de estas herramientas. Entonces, es para decirte, pues, que como todo, eso es de esperar. Siempre en los seres humanos hay personas que van a estar más a favor, otras que van a estar en contra, otras que van a ser neutras, como decía Rubén también en uno de los capítulos anteriores, en su conversación con Andy, podemos esperar todo tipo de reacciones, ¿no? En función de muchos factores, pues, como pueden ser los países, las edades, la cultura de las personas, y bueno, yo creo que eso es entendible. Para finalizar, Manuel, yo creo que se nos queda por fuera todo el impacto que puede tener también, digamos, en el área legal, de los abogados, de los ingenieros, de los médicos, pero yo creo que esto es un poco más conocido, se ha hablado ya bastante de eso, ¿no? Fundamentalmente en las profesiones del estilo del derecho, de los ingenieros, la inteligencia artificial, las herramientas de inteligencia artificial se pueden utilizar ya se están utilizando para agilizar los procesos de generación de documentos, planos, especificaciones técnicas. En el ámbito de la programación es increíble, Manuel, lo que hoy en día se puede hacer con una simple instrucción a los modelos de lenguaje. Ellos son capaces, tú prácticamente dándole un conjunto de instrucciones muy básicas, de darte un código que va a ejecutar las instrucciones que tú le estás dando, que si bien es cierto, no va a ser 100% operativo, digamos, porque siempre va a tener algunos errores, como es normal, pero te va a agilizar y a hacer más rápido la creación de aplicaciones. Yo digo, pues, en un porcentaje enorme, no te sé decir porque, pues, depende del tipo de aplicaciones, pero posiblemente, en mi experiencia, un código o un proyecto que pudiera, requerir, para un solo programador, digamos, no sé, unas semanas de desarrollo,
pues con estas herramientas pudiera recortarse a menos de una semana, a algunos días. ¿No? Y esto que cuentas es fascinante. Yo creo que, aunque no abarcamos todo, hicimos algo Ujú. importante, que es, nos enfocamos en las profesiones que se suponen que típicamente van a desaparecer. Y el punto que me parece, o sea, importante es mostrar que incluso en esos casos hay unos espacios de enriquecimiento y de evolución que la tecnología de la inteligencia artificial permite. Los ejemplos que tú estás mostrando ahora de profesiones como de profesiones en el sector médico, en el sector de la ingeniería de sistemas, de la computación. Ujú. Por supuesto, son sectores donde uno ve un poquito más, suena como más natural decir que la inteligencia artificial es y va a ser una herramienta que llegó para apoyar y permitir, para incrementar la productividad de ese tipo de profesiones. Y que mientras sea vista como una herramienta, porque eso es el punto, es entender que la tecnología en un sentido fundamental es una herramienta. Así como el que un día agarró una piedra y rompió una nuez y se la comió, ahí creó un martillo o el prototipo de un martillo, que es una herramienta para hacer algo que con su propia mano no podría hacer sin lastimarse. La inteligencia artificial es la evolución de eso, donde en su mejor faceta es una herramienta que nos permite hacer cosas que nosotros naturalmente, o sea, nos tomaría mucho más trabajo, mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, entonces nos simplifica las tareas. También esa parte, pues como ya lo conversamos al principio de la necesidad de regulación, y lo que tú comentas, hay algunas profesiones nuevas, es decir, cosas que hoy en día no, prácticamente no existen, que en el futuro van a ser necesarias. Entre ellas, por ejemplo, especialistas en la parte ética, ¿ok? En cómo hacer para que una aplicación de inteligencia artificial pueda ser analizada desde el punto de vista ético y que se le pueda dar la luz verde o el permiso para que pueda interactuar con seres humanos, en los entrenadores, los profesores que van a hacer, se van a encargar específicamente del entrenamiento y de la interacción con los sistemas de inteligencia artificial para enseñarles, así como a los niños, hay que enseñarles qué significa la experiencia humana, nuestra historia, digamos, nuestro pasado y cómo los seres humanos debemos comportarnos en sociedad. Igualmente, en el caso de la inteligencia artificial, de los robots, se va a necesitar profesores y especialistas que puedan enseñarles a los robots cómo deben interactuar con seres humanos. El mundo del trabajo es un mundo en total evolución, o sea, y eso es algo que nuestra relación con la tecnología va creando. En la Edad Media tú podías ser zapatero y tu abuelo fue zapatero y tu bisabuelo y tu nieto iba a ser zapatero y más o menos había una homogeneidad en la manera en que la profesión funcionaba. Ujú. En nuestro mundo yo no sé si era un privilegio o no, esa dinámica no es así. Posiblemente, o sea, ser ingeniero civil hoy es diferente de ser ingeniero civil 2 generaciones atrás y va a ser Ujú. diferente el ingeniero civil que vendrá dentro de 20 años, tendrá que tener otras destrezas. Entonces, por supuesto, en el lado un poco menos luminoso, Ay, pues ujú. tendremos cambios, pues, y los cambios son estresantes, los Sí. cambios son, así como son oportunidades, pues son oportunidades que tenemos que afrontar con cierta, o sea, a las que le tenemos cierta resistencia. Y bueno, Manuel, para finalizar, yo quisiera también invitar a quienes nos escuchen. En Hidacate hemos pensado mucho en todos estos temas de la transformación digital de las empresas, en cómo hacer para que este proceso pueda realizarse de una forma, digamos, lo menos traumática posible, que se adapte pues a la cultura de cada organización. Y para esto tenemos programas específicos de gestión del cambio, en el cual asesoramos a las instituciones que quieran avanzar en esta transformación digital para que puedan hacerlo de una manera mucho más suave, más armoniosa, pero también con la velocidad que haga falta,
porque tú sabes también, Manuel, que hay sectores que evolucionan más lento, más lentamente y pueden ser así, y otros pues que necesitan una adaptación mucho más rápida. Entonces, de verdad, Manuel, fue un gusto compartir contigo. Quedaron muchos otros temas y profesiones que podemos conversar en el futuro, específicamente, por ejemplo, en el caso de la educación, que es un tema que a ti y a mí nos interesa muchísimo. Pues yo creo que el impacto vale la pena un capítulo específico para ese sector, dado que, en mi opinión, pues el impacto que ha tenido y que va a tener la inteligencia artificial en el sector educativo es bastante considerable. Es un tema que se debe abordar, ¿correcto? Lo estamos viviendo, no hable de eso, porque si me pongo a hablar de eso, No terminamos. no terminamos nunca, pero ahí, o sea, la manera como se incluye, la educación busca el desarrollo de cierto tipo de habilidades y esas habilidades también tienen que tener una correspondencia con cómo la mente humana funciona. Y el desafío es, a veces es difícil lograr que los estudiantes, por ejemplo, los profesores entendamos que estamos desarrollando, que para desarrollar ciertas capacidades tenemos que usar la tecnología de cierta manera. Por ejemplo, no es entender primero que, en mi caso particular, yo que enseño humanidades, que es valioso, por ejemplo, escribir, o sea, tener un momento de reflexión que te permita articular un discurso complejo y largo a partir de información que tú recabaste, porque eso te genera una capacidad de discurso mental que es valiosa y que es importante y que sirve para casi todo. Y si tú lo que haces es delegar el desarrollo de esas capacidades, porque tú dices, bueno, el chat me lo hace en 5 minutos, ¿para qué lo voy a hacer yo? Llega un Ujú. punto en que ese tipo de capacidad se pierde. Entonces, lo interesante es entender que la tecnología es una herramienta, puede ser muy compleja, podemos adorar, o sea, pero al final es una herramienta y la herramienta depende del que la usa. Pero bueno, de eso hablaremos en algún otro momento, estoy seguro. Correcto. En Inigedaca somos innovación tecnológica para el sector productivo. Los invitamos a escuchar y suscribirse a este podcast Telescopia, enviarnos sus ideas, comentarios, estamos abiertos a recibirlas y muchas gracias por mantenerse, digamos, pendiente de nuestros próximos capítulos. Hasta una próxima oportunidad. Chao, Manuel, hasta luego. Agradecido, Gustavo, chao.